hoy es nuestro día, el Día de la Mujer. Pues por eso nos juntamos, estamos aquí hoy. Nosotras, la plataforma de las mujeres de la Casa Turca, quisimos reunirnos en este día especial con ustedes. Para nosotros es un comienzo y deseamos verles en otros programas y reuniones. Les agradecemos su asistencia y pues les felicitamos su día, el Día Internacional de la Mujer. Quiero presentarles la profesora Carmen Pérez de Armiñán, decana de la Universidad de Complutense, y ella nos va a exponer el papel de la mujer en el mundo académico. Muchísimas gracias por esta presentación, pero sobre todo muchísimas gracias a la Casa Turca por haber tenido la deferencia de contar conmigo, de haberme invitado a este día importante para nosotros, para las mujeres. Y además me encanta que no seamos solo mujeres en esta sala, que haya algún hombre que se haya animado también a participar y a compartir con nosotros pues este día, bueno, que de hecho es al día siguiente, pero que está muy bien que lo recordemos y que lo celebremos. Más o menos, es decir, la idea que yo había hablado con Eric era un poco ver pues, cómo ha sido esa trayectoria de incorporación de la mujer en el mundo de la universidad, que es un mundo muy peculiar, que es un mundo muy especial. Yo no sé si desde ahí atrás me oís bien, si no intentaré gritar un poquito más. Pero la idea era empezar un poco por cómo empieza ese mundo universitario, ese mundo académico. Y hay que remontarse a la Edad Media. En la Edad Media había tres grandes poderes. Y esos tres grandes poderes, que eran por un lado el poder político, la monarquía, el regnum, por otro lado la iglesia, el sacerdocium, y luego había un tercer poder muy importante, que era el estudio, que era la universidad. Bueno, pues curiosamente, los dos primeros han evolucionado quizá bastante más, no sé si para nuestra desgracia, que lo ha hecho la propia universidad. La universidad ha mantenido casi sin moverse sus tradiciones, sus ritos, sus formas, y esa transmisión de conocimientos como forma, pues prácticamente se ha mantenido con muy pocos cambios. Los que vivimos la universidad a veces cuando asistimos a procesos en los cuales hay que optar pues, por una plaza de profesor en las distintas modalidades, a veces sentimos ese peso de la historia de qué poco ha cambiado esto desde la Edad Media. En nuestras ceremonias seguimos manteniendo los mismos trajes prácticamente que en la Edad Media. Es verdad que ahora en este momento nos parece algo pues, un poco divertido y de mucho color, pero verdaderamente los trajes que seguimos llevando en las ceremonias importantes, en las aperturas de curso, en las grandes solemnidades, siguen siendo exactamente los mismos que llevaban en la Edad Media. Bueno, probablemente ahora estamos asistiendo a ese cambio importante que se va a dar con Bolonia, que a lo mejor empieza a romper esas tradiciones que se han mantenido tremendamente iguales a lo largo de los siglos. Bueno, la universidad arranca en los siglos XI-XII con universidades tan importantes como Bolonia, como París, como Oxford o como nuestra querida Salamanca. Y lo primero que hay que quizá romper un mito es que la universidad nunca impidió la entrada de la mujer. Por lo menos, es decir, ni como estudiante ni tampoco en el ámbito académico. Podemos citar una serie de ejemplos, haciendo unos saltos a lo largo de la historia. En el siglo XV tenemos una figura pues, para todo el mundo enormemente conocida, que es Beatriz de Alindo. Beatriz de Alindo fue, entre otras cosas, preceptora de los hijos de los reyes católicos. La propia Isabel la Católica contó con ella como instructora suya.
Era una mujer que conocía perfectamente la retórica, la gramática y sobre todo era tremendamente conocedora del latín. La prueba de ello es que se la denominó la latina. Y eso tuvo tal trascendencia que en este momento, aquellos que conocen bien la geografía de Madrid, hay todo un barrio, el barrio de Latina, pues lo que hace referencia especialmente a esta magnífica mujer, que fue la educadora de los hijos de los reyes católicos. Si damos un salto en el tiempo, en el siglo XVI, encontramos la figura de Luisa de Medrano. Luisa de Medrano fue poetisa, latinista y filósofa, y quizá lo más destacable de su figura es probablemente la primera mujer de la que se tiene conocimiento que fuera, digamos, profesora en la universidad. Quizá lo fue en un momento muy coyuntural, en el año 1508 a 1509, porque en Salamanca sustituyó nada más y nada menos que Antonio de Nebrija. Hay una novela que se ha publicado hace relativamente poco, no sé si alguno la conoce, que es una novela de Margarita Torres, que se llama La cátedra de la calavera. Bueno, es una novela un poco de intriga situada en aquella época, hay un asesinato, en fin, todo sucede en la Universidad de Salamanca y, digamos, el encanto que tiene esa novela es que vemos perfectamente cómo era el ambiente universitario de esa universidad medieval de la Salamanca del siglo XVI. Más adelante, por ejemplo, en el siglo XVIII, tenemos el caso de María Isidra Guzmán de la Cerda, que fue catedrática de filosofía pues, a finales del siglo XVIII, 1785. En este caso, la Universidad de Alcalá de Henares. Que no se trataba de un caso único, de un caso especial, es el hecho que ella misma impulsa lo que fue la Junta de Damas en la propia universidad. Luego estaba claro que el hecho de que hubiera mujeres en la universidad no era un caso absolutamente aislado, sino que era más frecuente de lo que hoy, o en nuestra visión después del siglo XIX, pensamos que habían sido todos aquellos años. Quizá nuestro drama como mujer se remonta a 1812, que es precisamente la Constitución liberal, la Constitución de la Pepa, en el siglo XIX, quien expulsa a la mujer de la universidad. Desde esa época, la formación, por lo menos la formación universitaria, queda prácticamente reducida a los hombres. La mujer se ocupa exclusivamente del cuidado de la familia y del cuidado del hogar. Y no será hasta finales, por lo menos el último tercio del siglo XIX, cuando la mujer vuelva otra vez a intentar entrar en la universidad. Tenemos ahí ese paréntesis precisamente del siglo XIX, que es el que la mujer no está presente en la universidad. Y si la mujer se vuelve a incorporar a finales del XIX, la verdad es que se produce porque los propios hombres empiezan a considerar las ventajas de educar a las mujeres, de que las mujeres tengan una educación no para aplicar esos conocimientos a su propio disfrute, sino para aplicar esos conocimientos al propio ámbito familiar. Es decir, una mujer con una mayor educación será una mujer que atienda mejor a su marido o que proporcione una mayor educación a sus hijos. Es decir, que en este sentido hay que ver cómo de alguna forma la educación de la mujer, incluso su llegada otra vez a la universidad, está supeditada también a la familia y al marido. Es verdad que muy pocas mujeres en el siglo XIX accedieron a la Universidad Española. Y si lo hicieron en unas condiciones, bueno, que hoy de verdad nos sorprenden. Las primeras lo hicieron pues disfrazadas de hombre, desde luego con autorización del entonces Consejo de Ministros, tenían que asistir a clase acompañadas de un varón, generalmente solía ser el hermano o el catedrático de turno, y desde luego, por supuesto, debían sentarse al lado del profesor en las clases. El caso de la primera mujer, que digamos que se coló en la universidad, y además lo habéis recogido ahí en esa especie de pequeña exposición
desde distintas perspectivas que recoge la mujer. En el caso de la educación, pues efectivamente Concepción Arenal fue la primera mujer que se coló. Y digo se coló porque no estuvo matriculada, simplemente asistía a clase. Eso sí, lo tenía que hacer disfrazado de hombre pues para disimular. Y asistió como oyente en la universidad, bueno, entonces no se llamaba Universidad Complutense, era Universidad Central, pero digamos en nuestra universidad, y digo nuestra porque hay también aquí otras compañeras de la propia facultad, pues bien, asistió como oyente en la Facultad de Derecho entre 1841 y 1846. Bueno, ya es un primer paso, pero porque estamos hablando realmente de una mujer excepcional. Bueno, eso marcó un poco el pistoletazo de salida y en 1872 ya por primera vez, esta vez sí, efectivamente se matricula una mujer en una facultad española. Será el caso de la catalana Elena Maseras, que se matricula en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. Eso sí, para poder matricularse necesitó un permiso especial, nada más y nada menos que del rey, que entonces era Amadeo de Saboya. Bueno, poco a poco otra serie de mujeres empezaron a matricularse, fundamentalmente en facultades de medicina, y desde luego, si conseguían ejercer, que fuera bueno, prácticamente un sueño, incluso lo hacían en lo que podemos denominar ámbitos femeninos. Pues ejercían la ginecología o la pediatría, es decir, que dentro de la medicina seguían circunscritas al entorno de lo que serían las mujeres. Es verdad que como no existía una prohibición expresa de que las mujeres accedieran a la universidad, y no existía esa prohibición porque probablemente ni siquiera se les había ocurrido la posibilidad de prohibirlo, pues es verdad que las mujeres pudieron comenzar a acceder a la universidad, repito, con esa autorización del ministerio para cada caso concreto. Es decir, cuando una mujer quería acceder a la universidad, quería matricularse, tenía que pedir esa autorización. Ahora eso sí, y de nuevo, mirando, echando la vista atrás, nos resulta sorprendente. Se las autorizaba a matricularse, pero no se las autorizaba a asistir a clase, que son dos cosas distintas. Es decir, de alguna forma en aquel momento parecía muy progresista que la mujer se le permitiera matricularse, pero en ningún caso se concebía que pudiera asistir a clase. Es decir, de alguna forma había que evitar que se mezclaran hombres y mujeres dentro de las mismas aulas. Y bueno, yo aquí les voy a leer un texto porque creo que vale la pena, sobre todo vale la pena leerlo con los ojos que lo vamos a leer ahora, ¿no? Y es un texto de la revista profesional El Siglo Médico del año 1875, donde nos cuenta cómo por primera vez un profesor solicita que una mujer vaya a clase. Es decir, fijaros de lo que estamos hablando, ¿no? Pues bien, cuando comienza el curso académico, en la asignatura de terapéutica, pues una de estas mujeres valientes había aprobado ya la asignatura anterior, que era la asignatura de anatomía. Evidentemente está claro que la había aprobado pues, por libre desde su casa sin asistir a clase. Pues bien, pasando lista, el señor Carbó, que era el catedrático de la asignatura, nombró a la discípula en cuestión. Esto produjo una gran sorpresa entre todos los alumnos y entonces el profesor dijo que la señorita que se hallaba inscrita como alumna tenía por lo mismo la obligación de asistir a clase si quería optar a los exámenes ordinarios. Bueno, esto ya fue una auténtica revolución. Continúa el artículo diciendo que sabedora sin duda dicha señorita de la indicación hecha por el señor Carbó, decidióse asistir a la cátedra y el día 14, al entrar el profesor de terapéutica en el local designado para las explicaciones de dicha asignatura, llevaba a su lado, ojo, a la bella matriculada. Es decir, que el propio Siglo Médico, cuando habla de esa alumna, ya la cita como la bella matriculada. Jamás se le habría ocurrido decir algo parecido de un caballero. La sorpresa que se apoderó de los escolares allí reunidos al ver a su condiscípula, a la que saludaron con una salva de aplausos,
decir, es que hay que reconocer que era la primera vez que una mujer, es decir, como tal, entraba en un aula. La prueba es que fue digno de un artículo en un periódico. Desde dicho día 14, la indicada señorita, a la que acompaña a su hermano, ojo, no olvidemos, a pesar de todo, si se había matriculado, estoy segura que era porque su hermano había roto el fuego y entonces ella probablemente en su casa, que debía ser una familia tremendamente liberal, dijo, yo también. Y como ya el hermano iba, dijo, bueno, pues con tu hermano, seguro, es decir, aunque esto no lo vemos detrás, pero es lo que había. Pues también alumno de medicina, continúa asistiendo a la clase y toma asiento al lado del señor Carbó. Es decir, que la alumna, para poder asistir a clase, evidentemente el catedrático la sienta a su lado. Excusamos manifestar que este incidente ha aumentado la asistencia a la cátedra indicada. O sea, imaginaros el panorama. Es decir, realmente, bueno, lo podemos tomar ahora con una cierta sonrisa, pero hay que reconocer cómo era la situación en aquel momento. Es decir, era realmente muy duro. Y esta mujer abrió un camino distinto que ahora nos hemos beneficiado todas. Es verdad que hasta la fecha de 1910, estas alumnas, para asistir en régimen oficial, es decir, asistiendo a clase, no simplemente por correspondencia o simplemente matriculadas, necesitaban ese permiso del Ministerio de Instrucción Pública, pero que además de ese permiso el catedrático tenía que comprometerse a garantizar el orden en el aula. Es decir, como si el que hubiese una mujer supusiera automáticamente que hubiera un desorden en las clases. Pues bien, el catedrático tenía que firmar ese acuerdo para que no se alterara el orden en el aula porque hubiera una mujer. Por supuesto, no podían moverse libremente por dentro de las facultades o de las escuelas. Simplemente tenían que estar siempre acompañadas bien por el hermano de turno, bien por el profesor de la asignatura de que se tratase y, desde luego, jamás sentarse mezclados con los hombres, sino simplemente al lado del profesor. De todas formas, también hay que reconocer que si vemos cómo era la sociedad en aquel momento, la sociedad del entorno en el que estaban aquellas mujeres inmersas, era una sociedad en la que las mujeres no salían tampoco solas a la calle. Es decir, es que no iban no a la universidad, pero es que tampoco salían solas ni a la modista ni a la iglesia. Es decir, las mujeres salían acompañadas de casa, por lo menos en determinado nivel social, que era el que iba a la universidad. Bueno, por supuesto, estas primeras mujeres que terminaron sus estudios tropezaron con toda clase de dificultades y de problemas. A la hora de solicitar el título, bueno, fue una especie de revolución. No sabían cómo podían darle un título de lo que hubieran estudiado a una mujer. Y además, esos títulos conseguidos tampoco les habilitaban para el ejercicio profesional. De alguna manera, bueno, empezaba a admitirse que la mujer estudiara, pero eso no implicaba que con esos estudios pudieran ejercer la profesión para la cual habían estudiado. El ámbito natural de la mujer seguía siendo la familia y de alguna forma se entendía que el ejercicio profesional ponía en peligro la estructura tradicional de la familia y amenazaba esa tradicional situación de dependencia de la mujer respecto del marido y, por tanto, bueno, esa sumisión podía verse afectada. Antes de 1916 finalizaron sus estudios tan solo 36 mujeres, es decir, que estamos hablando de unas cifras realmente mínimas. La mujer empezó con cuentagotas y de esas 36 mujeres que terminaron su licenciatura antes de 1910, tan solo 8 dieron el paso siguiente e hicieron un doctorado. Bueno, de esta forma llegamos al siglo XX y en este paso al siglo XX hay una mujer que para mí, vamos, es decir, yo tengo una enorme admiración por ella, también aparece reflejada en vuestros papeles, esos que habéis puesto recogiendo los estudios de las mujeres a lo largo del tiempo, y es Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán deberíamos de hacerle todas las mujeres un inmenso monumento. Como se la llama, la Pardo Bazán,
Estudió magisterio, luchó por la alfabetización y por la educación de las mujeres, probablemente como pocas mujeres lo han hecho en este país. En el Congreso Pedagógico que tuvo lugar en 1892, Congreso Hispano-Portugués, dijo una frase que yo siempre la he recogido porque creo que es una frase muy reveladora, sobre todo si pensamos que es una frase pronunciada en 1892. Pues bien, Emilia Pardo Bazán afirmó que la educación de la mujer no puede llamarse tal educación, sino doma, pues tiene por fin la obediencia, la pasividad y la sumisión. Es una frase tremenda y sobre todo es una frase tremenda porque además es de 1892. Pues bien, Emilia Pardo Bazán participó además en la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas que se celebró en Copenhague, precisamente en 1910, que fue el momento en donde se instauró la celebración del día, iba a decir de hoy, de hecho de ayer, de este 8 de marzo que hoy estamos y continuamos conmemorando. Pues bien, Emilia participó en ese momento importante, pero es que además también participó en algo que para nosotros como universitarias es todavía más importante que ese Día de la Mujer. Trabajadora o no trabajadora, yo siempre digo que es el Día de la Mujer porque trabajadoras somos todas por definición. Pues bien, Emilia Pardo Bazán, siendo consejera de Instrucción Pública, propició la Real Orden, también de 8 de marzo de 1910, en la que Alfonso XIII permitió el acceso a las mujeres a la universidad en igualdad de condiciones que los hombres. Es decir, en ese momento a la mujer ya no se le exigía ninguna restricción especial por el hecho de ser mujer. Se le iban a exigir exactamente lo mismo que se le exigiera a cualquier hombre. Es decir, se le iba a exigir los estudios previos, anteriores, para poder entrar a la universidad. Es decir, que hasta 1910 realmente la mujer no vuelve a entrar en la universidad con exactamente los mismos derechos que los hombres. Prácticamente había pasado un siglo desde la Constitución de Cádiz. Pues bien, además, Emilia Pardo Bazán luego, en 1916, fue designada en la primera, digamos, mujer que ocupó una cátedra. En este caso fue una cátedra en el doctorado en la Universidad entonces Central, hoy Complutense. Pues bien, cuando empieza este momento distinto, este cambio, donde ya la mujer puede empezar a formar parte de la universidad en las mismas condiciones, había 21 mujeres matriculadas. Si eso lo ponemos en porcentaje, es el 0,05% de los matriculados en aquel momento. Es decir, verdaderamente era, bueno, una gota en el desierto. Había 15.000 hombres matriculados y 21 mujeres. Es verdad que había en aquel momento una población de 19 millones en España, pero bueno, verdaderamente había muy pocas mujeres. Entonces, desde ese punto de vista, el acceso a la universidad, hay que reconocer que de verdad marcó un antes y un después en la conquista de los derechos de la mujer. Y creo que es muy importante destacar que la carrera universitaria ha marcado ese antes y ese después y sobre todo ha permitido esa emancipación de la mujer y el acceso a una serie de profesiones que hasta entonces era inconcebible que la mujer pudiera llegar a ocupar. Desde ese momento pues fue un poco como el pistoletazo de salida y poco a poco las mujeres han ido ganando terreno en la universidad. En el primer tercio del siglo XX España experimenta un enorme proceso de modernización social. El número de mujeres universitarias aumenta y ya en los años 1935, en los años 20, había más mujeres matriculadas y en 1935 esas 21 mujeres de 1910 se han convertido ya en más de 2.000. Bueno, es decir, vamos avanzando, pasamos de 21 a más de 2.000. ¿Qué estaba pasando en la España de aquel momento? Es decir, porque yo creo que eso es importante que lo veamos. Estamos hablando de un grupo de mujeres absolutamente minoritarias, que no tiene prácticamente nada que ver con lo que está pasando en el resto de la sociedad. Es
decir, es un grupo de mujeres bueno, ligadas generalmente a familias de tipo liberal, a la Junta de Ampliación de Estudios, a la residencia de estudiantes. En aquel momento, en 1915, se crea la residencia de señoritas, precisamente para permitir que esas poquísimas mujeres de familias verdaderamente muy distintas, es decir, progresistas, liberales, que querían que sus hijas pudieran formarse, vinieran a estudiar a Madrid, se crea ahí en Fortuny. Y bueno, eso crea un caldo de cultivo para ir haciendo crecer ese pequeño núcleo de mujeres que van a ir poco a poco ganando terreno. Pero bueno, en el resto del país, ¿qué estaba pasando? Pues en las primeras décadas del siglo XX es que el 70% de las mujeres eran analfabetas. Bueno, claro, si la mujer no sabía leer ni escribir, es decir, pensar en llegar a la universidad es que era imposible. Y en 1930, es decir, cuando ya había 2000 mujeres en la universidad, el 48% de las mujeres españolas seguían sin saber leer y escribir. Es decir, verdaderamente estamos hablando de dos mundos que no tenían absolutamente nada que ver. Bueno, si las mujeres empiezan a formar parte de las aulas, a participar en las aulas, también poco a poco empiezan a aparecer en el ámbito docente. En el curso 1928-29, empezando ya en los años 30, bueno, nada menos y nada más, había 7 mujeres en la docencia, en las universidades españolas. Y como les comentaba hace un momento, Emilia Pardo Bazán fue la primera catedrática de España, y tendrán que pasar pues casi 40 años, hasta 1953 no habrá una mujer que gane una cátedra, en este caso por oposición. Es decir, no es lo mismo el caso de Emilia Pardo Bazán, que fue designada para esa cátedra y la ocupó, pero la primera mujer que ganó una cátedra por oposición fue en el año 53. Es decir, que todo esto ha sido un proceso muy largo, muy lento, pero sin pausa. Cuando llegamos al final de la dictadura de Primo de Rivera, en los años 30, las universitarias bueno, apenas superaban el 5%. Bueno, pensar que 30 años antes habíamos hablado del 0,05. Poco a poco, es decir, van aumentando. Es verdad que si en la Edad Media probablemente las mujeres en la Universidad Española pues, participaban incluso quizá más que en el resto de Europa, en el siglo XX España experimenta un importante retroceso, sobre todo si lo comparamos con lo que estaba pasando en Europa. En Europa ese 5% pues podía ser un 20 o un 30% de mujeres que estaban en las universidades. Es decir, había habido un proceso de normalización mucho antes que ese proceso en nuestro país. Tenemos que destacar figuras importantes, pero que son figuras que aparecen, es decir, casi con cuentagotas. El caso de Victoria Kent, del Partido Radical Socialista, fue la primera mujer que ingresó en el Colegio de Abogados de Madrid, o Pilar Careaga, que fue la primera mujer ingeniero industrial que más adelante sería además alcaldesa de Bilbao, o María Zambrano, discípula de Ortega, que fue profesora en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central. Nosotros hemos hecho ahora una nueva biblioteca que le hemos puesto en la Complutense el nombre de María Zambrano, en recuerdo de esa gran mujer filósofa y discípula de Ortega. Bueno, llega la Segunda República y es verdad que la Segunda República potencia la aparición, o más que ya la aparición, sino la incorporación de la mujer en el mundo laboral y también en el mundo educativo. En el año 35-36 las mujeres ya son el 9% del alumnado. Poco a poco vamos avanzando en este proceso. Pero aún así las mujeres siguen concentradas en determinados estudios. ¿Qué estudiaba fundamentalmente la mujer? Pues estudiaba farmacia, estudiaba ciencias, sobre todo químicas, estudiaba filosofía y letras y estudiaba medicina. Es decir, seguía estando muy concentrada en determinados estudios. Después de la Guerra Civil, la situación cambia nuevamente. Ese proceso, digamos, de mayor florecimiento en la Segunda República va a tener un contraste importante cuando llega el periodo de después de la guerra.
se